quieres leer junto con nosotros en las pantallas, vamos a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 1. Y vamos a ver qué es lo que nos va a hablar Dios a través de este pasaje en esta tarde. Dice ahí la palabra: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiendo una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Amén. Yo te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y oremos y le pidamos a Dios que Él sea con nosotros y que nos hable y nos permita comprender su palabra en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí en tu casa. Gracias porque ya hemos podido traerte nuestros sacrificios de acciones de gracias, de alabanza, de adoración, con nuestras ofrendas, Señor. Y ahora queremos disponer nuestras vidas, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tú nos hables a través de tu palabra, tú nos ministres. Y Señor, podamos salir transformados de este lugar, de cómo entramos, más a tu imagen, en una mayor profundidad del entendimiento de tu plan para cada uno de nosotros y de nuestra comunión y nuestra relación contigo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Sabes, ahora en la semana, les platicaba en la primera reunión, que en la semana estaba checando unas cosas ahí en las redes, en mi Facebook, y me apareció una nota de un portal cristiano o de una página cristiana de noticias, y aparecía una nota donde hablaban sobre un pastor en Estados Unidos. El pastor Carl Lenz se llama, él es el pastor de la iglesia de Hillsong en Nueva York, y él tiene poquito en estos días, estas últimas semanas sacó un libro y lo está promoviendo, lo está anunciando. Y lo invitaron, él es un pastor allá en Estados Unidos muy, muy conocido, y en su iglesia se congregan muchas personas, incluso gente del medio artístico se congregan ahí con él en Hillsong, y deportistas del básquetbol, de equipos de la NBA, entonces se congregan ahí con él, él es su pastor. Entonces es como que muy conocido este pastor allá, y con esto del libro lo invitaron a un programa de televisión secular para entrevistarlo y que él hablara sobre su libro, el libro que estaba anunciando, el que acaba de sacar. Y dentro de toda la entrevista que le preguntaban sobre el libro, etcétera, también le preguntaban otras cuestiones, y dentro de lo que le preguntaron lo cuestionaban sobre su postura con respecto al aborto. Y él lo que respondió cuando le preguntaron eso es que él creía que cada uno debía vivir sus convicciones en base a lo que Dios le había mostrado en su vida, ¿no? Y eso fue lo que él opinó. Y entonces esta nota, este portal cristiano, lo que anunciaba es que la iglesia cristiana en Estados Unidos estaba indignada porque este pastor cristiano, este pastor evangélico, no había condenado el aborto. Así lo mencionaba el titular de la nota. Ese pastor de Carl Lenz de Hillsong, Nueva York, no condena el aborto, ¿no? Y ya toda la nota hablaban que la iglesia cristiana estaba indignada porque él no se había atrevido a hablar condenando el aborto. Y a mí me brincó mucho
la palabra condena en toda esa situación. Me brincó mucho esa palabra y pensando en esto, Dios me llevó a este pasaje de Juan capítulo 8, en el que vemos como un grupo de personas, nos dice ahí que Jesús estaba en el templo predicando, enseñando la palabra, y como un grupo de personas, los que se suponía, ¿sí? Los que se suponía que eran los que representaban a Dios en la tierra, se le acercaron a Jesús y sucede todo lo que acabamos de leer, ¿no? Le presentan a esta mujer y que fue sorprendida en el acto del adulterio. Y sabes, dentro del pueblo de Dios, incluida la iglesia, dentro del pueblo de Dios, incluida la iglesia al día de hoy, siempre ha habido personas que en su afán, en su deseo por hacer prevalecer la ley de Dios o los principios del reino de Dios, han llegado a pretender llevar a cabo acciones de las cuales solamente Dios es digno y tiene la autoridad para ejercerlas, ¿no? Nosotros tenemos autoridad de parte de Dios y Jesús nos dio autoridad para llevar a cabo muchas cosas. Pero hay situaciones de las cuales solamente Dios tiene la capacidad y tiene la autoridad para ejercer ciertas acciones. Y podemos ver, podemos verlo en este mismo pasaje que acabamos de leer, ¿no? Llegan estas personas, Jesús está enseñando, le traen a esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Y yo quiero recalcarte esto, era un grupo de personas que se suponía que en ese momento eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Eran sacerdotes, eran escribas, eran maestros de la ley religiosa, dice ahí la palabra. Eran los que se suponía representaban a Dios en la tierra. Eran los que se suponía que tenían que transmitir, eran los que se suponía que tenían que enseñar al pueblo acerca de Dios y tenían que transmitirle al pueblo el corazón de Dios. Y estas personas ya llegan con Jesús, le traen a esta mujer que ya ellos en sus corazones ya la habían condenado. En el corazón de cada uno de estos hombres, ellos ya habían condenado a esta mujer porque fue hallada en el acto de adulterio, había transgredido una de las leyes de Dios clarísima dentro de los 10 mandamientos: no adulterarás, no cometerás adulterio. Y ellos ya habiéndola condenado y enjuiciado en su corazón, se la presentan a Jesús esperando que Él los dirija en la ejecución del castigo que estaba establecido para esta mujer. Pero, te repito, ellos buscaban que Jesús los dirigiera. Y en ese momento Jesús torna la situación de una manera tan increíble. Yo creo que si cualquiera de nosotros hubiésemos estado en los zapatos de Jesús en esos momentos, pues muchos no hubiésemos sabido qué hacer, qué responderles. Y dice la Biblia que Jesús empieza a escribir en la tierra. Él estaba enseñando, le traen a esta mujer y como si no los pelara, como si no les hiciera caso, los ignorara, empieza a escribir en la tierra. Y dice la palabra que ellos insistiéndole que les respondiera, se levanta y le dice: ok, perfecto, vamos a apedrearla, vamos a ejecutarla, ¿no? Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. O sea, ellos ya iban dispuestos a ejecutar el castigo, pero no contaban con que se iban a ver confrontados con sus propias conciencias, con sus propios pecados, con inclusive que tal vez ellos mismos ya habían quebrantado ese mismo mandamiento tiempo atrás, o algún otro de los 10, o algún otro de tantos, más de 600 leyes que vienen dentro de la ley de Moisés. No contaban con eso. Y dice la palabra que uno a uno, empezando por los de mayor edad, ¿quiénes crees tú que estaban dentro de los de mayor edad, del grupo de mayor edad? Pues precisamente los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley religiosa eran los primeros que estaban en ese grupo de mayor edad, y fue de los primeros que se fue yendo. Al verse confrontado se fue yendo, y dice la palabra que hasta que quedó solamente Jesús y esta mujer.
Y yo te pregunto, yo quisiera que nos preguntáramos, pero que nos preguntáramos a cada uno, a nosotros mismos y que lo pensáramos y lo meditáramos. Esa mujer merecía ser apedreada. O sea, piénsalo dentro de ti. Esa mujer merecía ser apedreada. Y también quiero hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez te han dado todo lo contrario de lo que merecías? Sí. ¿Alguna vez te han dado todo lo contrario de lo que merecías? A mí sí, ¿no? Mi papá era una persona bastante estricta con nosotros y yo recuerdo, a mí me puso unas varizas que yo ya después platicaba, que le decía, no, pa, tú sí te pasabas. Y a mí me dabas pero recio. Y él siempre me decía, siempre recuerdo que él me decía, no te corregí ni el 10% de lo que mi papá me corrigió a mí. Y decía, no, pues entonces mi abuelito estaba loco, decía, ¿no? O sea, porque yo recuerdo que me rompió 3 varas. Y no de las varas de ahorita, esas varitas de juguete, no, de las de antes, ¿no? Que vendían ahí unas varísimas. Y yo recuerdo que mi papá nos corregía y llegó momentos en los que nos dio, bueno, en lo personal a mí me dio, pero bien y bonito, pero también recuerdo más de una ocasión que yo merecía una buena corrección y él me mostró gracia y me mostró misericordia. ¿Sí? Y yo creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado algo así, ¿no? Ha habido momentos que nos han dado nuestro merecido, bien merecido, y ha habido momentos en los que también hemos recibido gracia y hemos recibido misericordia. Y también los que somos papás, ¿no? Yo creo que los que somos papás también podemos dar cuenta de que a nuestros hijos les hemos dado bien, pero también ha habido veces que nos ha ganado el amor, nos ha ganado la gracia y la misericordia con ellos y se las hemos perdonado, ¿no? Y pensando en esto y volviendo a la primera pregunta, ¿esa mujer merecía ser apedreada? ¿Sabes? La respuesta es sí, sí merecía ser apedreada. Esa mujer sí merecía morir en base a lo que las leyes de Dios en ese momento establecían. Sí merecía morir apedreada como estos hombres lo estaban mencionando. Y nada más para que lo podamos constatar, ahí acompáñame a ver el libro de Levítico. El libro de Levítico en el capítulo 20. Claramente Dios habla con respecto a estas cosas en el versículo 10. Levítico 20. Versículo 10, y Dios da instrucciones, da mandamientos, da leyes, y una de esas leyes es esta, dice, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometió un adulterio serán ejecutados. ¿Sí? Y sabes, muchas personas argumentan con respecto a este pasaje, decían, no tenían por qué haberla apedreado, porque faltaba el hombre. O sea, ahí nada más le llevaron a esta mujer a Jesús, que fue hallada en el acto de adulterio, pero ¿dónde estaba el hombre? También lo tenían que haber llevado para que también hubiese sido juzgado y también hubiese sido castigado con la muerte. Y ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, tanto esa mujer como el hombre con la que fue hallado en adulterio, porque si la hallaron en adulterio, obviamente tenía que haber habido un hombre ahí, ¿no? Para que fuera adulterio, si no hubiese sido cualquier otra cosa, menos adulterio, ¿no? Pero ciertamente el hombre que participó con ella también merecía ser apedreado. Pero sabes, tenemos que recordar un tantito el contexto que imperaba, en el que se encontraba en esos momentos. Recuerda que la sociedad judía en aquellos tiempos era una sociedad machista, ¿sí? Y las mujeres en aquellos tiempos no tenían los mismos derechos o los mismos privilegios que los hombres. Suena muy similar, pero allá estaba más cañón todavía, ¿no? Y siendo una sociedad machista, pues le llevan a la mujer. El hombre, yo quiero imaginarme que este hombre con el que estaba esta mujer, pues por ser hombre lo dejaron, como decimos por ahí, por ponerle una trampa a Jesús o por ponerle un 4 a Jesús, solamente le llevaron a la mujer, porque lo dice la palabra, querían ponerle una trampa a Jesús, ver su reacción, ver qué es lo que respondía. Y le llevaron a esta mujer, pero ciertamente si esta mujer fallada en el acto de adulterio, tenía que ser ejecutada, tenía que morir siendo apedreada, ¿no? Y sabes, Jesús tenía la autoridad, Jesús tenía los argumentos y los medios para condenarla.
Jesús tenía toda la autoridad y tenía todos los medios y tenía todos los argumentos para decir, sí, sí es cierto, si la cachaban en adulterio, traigan una piedra, vamos a darle duro y bonito, ¿sí? Vamos a darle recio, pero Jesús no lo hizo así. Jesús no lo hizo así, simplemente los ignoró, siguió, estaba escribiendo en la tierra. ¿Y sabes por qué Jesús no la condenó? Porque al final lo dice ahí, ¿no? ¿Dónde estaban los que te acusaban? No quedó ninguno. Dice, ninguno te condenó. Dice, ninguno, Señor. Dice, yo tampoco. Dice, vete y no peques más. ¿Por qué Jesús no la condenó? Si Él tenía la autoridad, Él tenía los argumentos, Él tenía los medios para condenarla, para ejecutarla. ¿Por qué Jesús no lo hizo? ¿Sabes qué? Porque Jesús en repetidas ocasiones nos dijo que esa no era la misión por la cual Él había sido enviado a la tierra. Y sabes, como cristianos tenemos un pasaje que es como los de culto, ¿no? Un pasaje, una cita bíblica que es como una de esas de culto, que todo cristiano se las tiene que saber. Si no te las sabes, no eres cristiano, ¿verdad? Entonces, Juan 3:16, ¿verdad? ¿Quién de aquí no se sabe Juan 3:16? Todos no lo sabemos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿no? Muy bonitos, ahí nos agarramos y sí, Señor, ¿verdad? Pero sabes, hay un versículo que considero yo deberíamos enseñarlo junto con Juan 3:16, que es Juan 3:17. Acompáñame a ver Juan 3:17, que es ahí Jesús mismo lo declara. Y estos versículos deberían enseñarse juntos a la par. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dice Jesús, yo no vine al mundo para condenar al mundo. ¿Sí? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Por esa razón Jesús, teniendo la autoridad, teniendo los argumentos, teniendo los medios para ejecutar y condenar a esa mujer, no lo hizo. Porque no era su misión. Jesús no vino a traer condenación. Jesús no vino a cumplir la ley para traer condenación. Vino a cumplir la ley para traernos redención. Porque si Jesús hubiese venido a traer condenación, siendo carpintero, hubiese Él mismo construido las cruces de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vine a que se cumpliera la ley y vine a traerles juicio a todos ustedes. Y todos ustedes merecen morir, porque la paga del pecado es muerte. Y órale, pásenle por su cruz cada uno, ¿no? Pero no fue así. Vino a cumplir la ley, pero para que la ley fuese cumplida y a través de cumplirse en Él, nosotros podíamos recibir redención y salvación de nuestros pecados. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Jesús no vino a condenar, vino a dar gracia. Vino a cumplir la ley, sí, pero a cumplirla Él, para que la ley fuera cumplida en Él. Y así nosotros no tuviéramos que pagar el precio de nuestros pecados. Por esa razón Jesús no condenó a esta mujer. Y después, un poquito más adelante, ahí en el capítulo 10, en el versículo 10 de Juan, nos dice Jesús, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Y mi propósito es darles una vida plena y abundante. Jesús no vino a condenarlos para que murieran en una cruz por sus pecados. Yo vine para que tuvieran una vida plena y abundante. Yo vine a morir en una cruz para que ustedes no tengan que morir y por el contrario puedan vivir una vida eterna, una vida plena y una vida abundante. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Acuérdate que si no agarro el micro, tú dices. ¿Sabes? Los representantes de Dios. Los representantes de Dios, los que eran los encargados de dar a conocer el carácter de Dios y su corazón a su pueblo, solamente se la pasaban condenando a los demás y sus acciones. En ese tiempo los fariseos, los escribas, los saduceos, los maestros de la ley religiosa, los mismos sacerdotes, que eran los representantes de Dios en ese tiempo, eran los que estaban encargados, era su responsabilidad
dar a conocer a Dios y dar a conocer el carácter y el corazón de Dios al pueblo. Solamente se la pasaban condenando a las personas y solamente se la pasaban condenando las acciones de las personas. Y tú veías a Jesús que Él se juntaba con pecadores. Y de repente Jesús llama ahí a un Mateo que era un cobrador de impuestos sentado ahí en su mesa cobrando los impuestos, los tributos. Y va pasando Jesús y le dice: Mateo, ven, sígueme, sé mi discípulo. Y Mateo va y deja todo ahí, la mesa, el dinero, todo, y lo sigue. Y Mateo lo invita a su casa. Dice la Biblia que invita a Jesús a su casa a comer, a cenar. E invita a sus amigos. ¿Y quiénes creen que eran sus amigos de Mateo? Cobradores, pecadores, rateros, borrachos, igual que él. ¿Sí? Y los invita ahí. ¿Y qué crees que hizo Jesús? Llegó y entró y convivió con ellos. O sea, Jesús no le dijo a Mateo: no, Mateo, mira, mejor a mí sírveme en la cocina, ¿no? A mí sírveme en la cocina donde no están esos vatos ahí. No, sino que estuvo ahí. Y los demás, estos representantes de Dios, lo ven a Jesús y dicen: ahí está su maestro, comilón y bebedor con los pecadores, con los publicanos. Ahí está su maestro. ¿Y qué le dice Jesús? Si yo no vine, los enfermos, los que están sanos no necesitan doctor, sino los que están enfermos. Vine a llamar a los pecadores, no a los justos al arrepentimiento. ¿Sí? Esos hombres nada más estaban viendo y condenando a las personas y las acciones que hacían. De repente una mujer, uno de estos fariseos, invita a Jesús a su casa a cenar, a comer, y está Jesús ahí, y llega una mujer que se arrodilla a los pies de Jesús y por gratitud, porque había sido librada de no sé cuántos demonios, dice la Biblia, empieza con un perfume carísimo a lavar sus pies y a enjugarlos con sus cabellos en gratitud a Jesús. Y el fariseo que invita a Jesús a su casa, en su corazón piensa: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer le está lavando los pies. ¿Sí? Una vez más, condenando a las personas, a los representantes de Dios, condenando a las personas, trayendo a juicio, condenando las acciones de las personas. ¿Sí? Y Jesús la recibe y le dice: mira, por lo que acaba de hacer, se va a hablar de ella en la historia. Y a la fecha de hoy nosotros estamos hablando de ella, estamos aprendiendo de su corazón de adoración de esta mujer para con Jesús. ¿Sí? Pero eran estos hombres que eran los representantes de Dios, los encargados de dar a conocer a Dios a las demás personas. Y sabes, tristemente, una parte de la iglesia al día de hoy vuelve a tomar ese papel de condenación, cuando lo que deberíamos hacer es continuar con la obra de Jesús y la gran comisión que Él nos encomendó, siendo fieles representantes suyos, no condenando, sino mostrando y transmitiendo la misma gracia inmerecida que se nos mostró a cada uno de nosotros, y enseñando y estableciendo como hijos de Dios y como discípulos de Jesús los principios del reino de Dios en esta tierra. Al día de hoy una parte de la iglesia está tomando otra vez, siendo que la iglesia somos los representantes de Jesús en esta tierra, ¿sí o no? ¿Estás conmigo? Sí. La iglesia es la representante de Dios, de Jesús en esta tierra. Por eso Él la estableció, para que continuáramos con la obra que Él inició. Y nosotros como representantes de Dios, como representantes de Jesús, una vez más estamos tomando el papel de esos representantes de la antigüedad. ¿Sí? Y una vez más, en vez de traer amor, en vez de enseñar y establecer los principios de Dios por medio de la gracia, estamos trayendo condenación. ¿Sí? Estamos trayendo condenación a las personas y a las acciones de las personas. Es que van a legalizar el aborto y condenamos a todos los que abortan. Es que están los homosexuales y los no sé qué. Pues tenemos que condenarlos también. Sabes, la iglesia no fue llamada a condenar nada. Como hijos de Dios no fuimos llamados a condenar nada. Fuimos llamados a establecer el reino de Dios y la cultura del reino a través de la gracia. ¿Sí?
No fuimos llamados a condenar nada. Tú jamás vas a encontrar un pasaje en el que Dios nos dé autoridad de traer condenación. Como te decía hace rato, Jesús nos dio autoridad, dice ahí, para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios. Sí, pero jamás nos dio autoridad para ir y ser de condenación a alguien. Sí. Como iglesia, hay una parte de la iglesia que una vez más está empecinada, como esos líderes de la antigüedad, ¿sí? En traer condenación en vez de traer gracia y traer amor, que es la misma gracia y el mismo amor y la misma misericordia que se nos ha mostrado a cada uno de nosotros. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Fíjate cómo lo dice Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, igual es un pasaje que muchos de nosotros hemos leído y que lo tenemos presente. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así, dice Pedro. Ustedes no son así. Porque son un pueblo elegido. Dice, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a todos la bondad, dice ahí, la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Dice Pedro, ustedes han sido llamados a mostrar la bondad de Dios, no la condenación de Dios, no el juicio de Dios, no la ira de Dios. La iglesia no está llamada a hablar condenación, a hablar juicio, a hablar ira. La iglesia está llamada a hablar la bondad, el amor, la gracia y la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. ¿Sí? ¿Estás dormido? Sí. Somos llamados a hablar gracia y a hablar misericordia. Entonces, ¿por qué nos empecinamos en buscar que si este condena, que si este no condena? Es como si yo agarrara y le dijera, es que Ulises no condena a los adúlteros. Chaca, vete de aquí, no te congregues más acá. ¿Sí? Porque tú no condenas a los, hasta les hablas, ¿no? Y vas y les enseñas. Tienes que condenarlos, tienes que hablarles del juicio de Dios, que se van a morir si no se arrepienten. Yo te pregunto, ¿cuántos se han arrepentido por hablarles condenación? Yo no veo en la Biblia, yo no veo que ninguno se arrepienta por hablar de esa condenación. ¿Sabes? Veo un caso en la Biblia, el caso de Jonás, que Dios lo manda a Nínive. Pero sabes, Dios jamás envía a Jonás a hablarles condenación a Nínive. ¿Sabes a qué envía Jonás a Dios a Nínive? Les envía a hablarles arrepentimiento. Porque el arrepentimiento trae la posibilidad de la gracia. Si tú te arrepientes, hay gracia. Pero en la condenación no hay opción de que te arrepientas. En la condenación ya estás condenado y te vas al infierno. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Jamás vas a encontrar un caso en la Biblia donde Dios envía a hablar condenación. Siempre habla gracia, porque Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia. Dice la palabra que su misericordia se renueva cada mañana. Y nosotros como iglesia no somos llamados a condenar nada. Somos llamados a establecer los principios y la cultura del reino por medio de la gracia. ¿Sí? Por medio de la gracia. ¿Sí? Pero desafortunadamente hay una parte de la iglesia. Y cuando hablo una parte de la iglesia me refiero a la iglesia global, vamos a llamar así, a la iglesia de Jesús a nivel mundial. Pero sabes, incluso aquí mismo en este auditorio, habemos gente que seguimos empecinados en condenar a los demás. Aquí mismo vemos gente que estamos empecinados en hablar condenación en vez de hablar gracia y hablar misericordia y hablar amor y perdón.
cuando no hemos sido llamados a eso. ¿Sabes? Jesús no condenó al mundo ni sus prácticas. O sea, Jesús no condenó. Cuando Jesús estaba ahí, llamó a Mateo, no le dijo: Mateo, pues, ven, sé mi discípulo, pero deja de ser tan rata, ¿no? Él no condenaba sus prácticas. Jesús se manifestó a ellos, les habló. Cuando ahí dice la Biblia que le habló a Zaqueo, que también era colega de Mateo, cobrador de impuestos, le dice ahí: Zaqueo, bájate de ese árbol, ven, porque voy a ir a tu casa, pero deja de ser tan ratota, bro. ¿Sí? No, sino que le dice: ven, bájate, porque voy a ir a tu casa a comer. O sea, Jesús ya se auto había invitado, ¿no? ¿Sí? Voy a ir a tu casa a comer. Y ahí va Zaqueo, se baja y lo recibe. ¿Y qué es lo que le dice Zaqueo, perdón? Jesús dice: si voy a entregar todo lo que tengo, lo voy a dar a los pobres. Y mira que tenía, porque ¿sí? Dice: todo lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, y yo creo que Jesús: ay, qué bueno que lo dices, porque ¿sí? Dice: si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a regresar 4 veces. ¿Sí? ¿Y sabes qué le dice Jesús? Si la salvación ha llegado hoy a esta casa. Dice: no la condenación. ¿Sí? No le dijo Jesús: sí, Mateo, qué bueno que hagas tú eso, pero ¿qué crees? Aquí está tu cruz porque te tienes que morir. ¿Sí? Qué bueno, Mateo, que te hayas arrepentido, pero estás condenado. Mira, aquí está la lista de todas las leyes que has quebrantado y te tienes que morir hasta como 10 veces. ¿Sí? O sea, qué bueno, qué chido, pero hay condenación. No. Jesús le dice: la salvación ha llegado hoy a esta casa. No hay condenación. Dice, es más, lo dice la Biblia, dice el apóstol Pablo: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Entonces, ¿de dónde la iglesia? Si no hay condenación para la iglesia, ¿de dónde saca la iglesia condenación para el mundo? ¿De dónde? Si dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿de dónde carambas la iglesia saca condenación para el mundo? ¿De dónde saca la iglesia que yo tengo que condenar al homosexual? Que yo tengo que condenar a la mujer que aborta o sus acciones. Ahora, no me malentiendas, porque yo sé que me están viendo en las redes ahorita y al rato se va a armar esto, pero sabroso. Sí. Pero no me malentiendas, no quiere decir que estamos aprobando esas cosas, esas actividades, esas prácticas. No estamos aprobando el aborto, no estamos aprobando las relaciones homosexuales, no. Pero sí le decimos a esas personas que pueden venir aquí y que pueden entrar con completa libertad para encontrarse con aquel que puede cambiar su vida. ¿Sí? Eso sí, eso es definitivo. ¿Sí? Eso es definitivo. Jamás vamos a aceptar esas, ni las vamos a aprobar, ni las vamos a solapar, ni las vamos a promover. ¿Sí? Pero sabes, tú y yo llegamos aquí con muchas otras cosas más. Y encontramos a Jesús y Él nos cambió y no nos condenó por quienes éramos ni por lo que hacíamos. ¿Sí? Él nos vio a través el Padre nos vio a través del filtro de Jesús y vio el potencial que teníamos en Él. Entonces, ¿de dónde la iglesia sacamos que tenemos que condenar las prácticas de los que hacen mal? ¿Qué es lo que como iglesia tenemos que hacer? Tenemos que establecer los principios del reino a través de nuestras vidas. Yo tengo que establecer el reino de Dios a través de mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela y a donde quiera que yo voy. Establezco los principios del reino de Dios con mi comportamiento, con mi testimonio, con mi conducta. Y le hablo y le enseño a las personas cuáles son esos principios en los que se deben regir. Pero el único que trae convicción, el único que trae, como dice la palabra, convicción de juicio, justicia y pecado, es el Espíritu Santo. Mi labor como representante de Dios, como miembro de la iglesia y representante de Dios en esta tierra, es establecer la cultura del reino por medio de la gracia. La labor del Espíritu Santo es convencerlos. Así como me ha convencido a mí y como nos ha ido convenciendo a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Jesús no condenó al mundo ni sus prácticas, mas sí condenó a los líderes religiosos y sus prácticas.
Jesús no condenó a las rameras y a las prostitutas y a los publicanos y a los borrachos, no los condenó jamás, pero sí condenó a los líderes religiosos, sí condenó a los fariseos, sí condenó a los sacerdotes y les dijo: fariseos hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, y se aventaba unas bien chulas Jesús ahí, ¿no? Y sí los condenaba y sí les hablaba fuerte y los condenaba a ellos y condenaba sus prácticas. Pero jamás condenó al mundo. ¿Sabes? ¿No será que al día de hoy algunos que dicen ser iglesia y condenan serían los condenados? ¿No será que algunos que dicen ser iglesia y se la pasan condenando serían al día de hoy los condenados? ¿Sí? Jamás vamos a encontrar que Jesús traiga condenación. Jamás vamos a encontrar que nosotros tengamos que hablar condenación. Jesús le dijo a sus discípulos: de gracia han recibido, den de gracia. No dijo: de condenación han recibido, pues vayan y condénenlos a todos, ¿no? Sino que de gracia han recibido, den de gracia. Y yo creo que tú y yo al día de hoy hemos recibido muchísima gracia inmerecida para cada uno de nosotros, ¿sí? Yo creo que el hecho de que estemos tú y yo vivos al día de hoy es una muestra, es una evidencia de la gracia y del amor y de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Y es esa misma gracia y ese mismo amor y esa misma misericordia la que nosotros debemos transmitir y compartir. Tenemos que dejar de prestar oídos a aquellos que solo buscan a quién o qué condenar. ¿Sí? Sabes, muchas veces a lo mejor tú y yo podemos decir: no, Daniel, yo no condeno. Yo no juzgo. Y sabes, a lo mejor es cierto. Pero sabes también que es cierto que cuando tú y yo prestamos oídos a esa gente que está condenando, estamos siendo partícipes de su juego. Y estamos siendo partícipes de la condenación. ¿Cuántas veces no te llegan rumores, no te llegan chismes, no te llegan murmuraciones? Oye, fíjate que fulanito, oye, fíjate que el pastor, ¿cómo que la reforma? ¿Cómo que tiraron el agua con el niño? ¿Qué es eso? Sí. Ahora resulta que le estamos envidiando a la iglesia católica. ¿Sí? ¿Y qué haces tú? No, hermano, yo no digo nada, yo nada más escucho ahí. Sí, pues no escuches, cállalo. ¿Sí? No escuches, no prestes atención, no prestes oídos a esas cosas. ¿Por qué? Porque si es cierto que no es cierto, pero si fuera cierto todo lo que te están diciendo, son malas noticias. Y fuimos enviados a hablar malas noticias. No, ¿qué dice la Biblia? Buenas nuevas, buenas noticias de gran gozo, dice ahí la palabra. ¿Por qué carambas tenemos que estar compartiendo malas noticias? Cuando la iglesia hemos sido llamados a predicar buenas nuevas. ¿Me está siguiendo? Pero ahí estamos compartiendo en el Facebook, ¿no? Que el profeta fulano de no sé dónde predijo el terremoto en México y que viene el juicio de Dios. Ya están todos compartiéndolo en el Facebook. Son malas noticias. ¿Para qué compartes eso? ¿A quién le gusta recibir una noticia de que se va a acabar el mundo por la condenación? Oh, hermano, para que se arrepientan. ¿Quién se ha arrepentido de todos esos? Ninguno. Somos llamados a predicar buenas nuevas, buenas noticias, que hay gracia, que hay misericordia de parte de Dios, para que Jesús mismo lo dice, o Jesús a través del apóstol Pedro dice: no queriendo que ninguno se pierda. No queriendo que ninguno solo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque en el arrepentimiento hay gracia, en la condenación ya no. ¿Sí? Tú y yo tenemos que predicar gracia y amor y misericordia. Entonces no prestemos atención a oídos. ¿Sí? ¿Sabes? Ahorita te comentaba esto. Ahorita en las redes de Manantiales hay un montón de gente que ni se congrega aquí, ni quién sabe quién sea, pero cómo les encanta estar ahí publicando. Y que el pastor, que no, que son unos herejes, que la no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente yo he visto hermanos que les responden: ¿sabes qué? No les respondas. No les prestes atención a lo que dicen. Son malas noticias lo que están hablando. ¿Para qué les hacemos caso? Déjalos que publiquen. ¿Sí?
Me decía el pastor a mí me dijo, no vayas a borrar nada de lo que publican. Dice, nada de las publicaciones malas y en contra que están haciendo, no las vayas a borrar, déjalas, no los peles. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? No prestar oídos, no prestar atención a esas cosas. ¿Por qué? Porque solamente al prestar prestar atención a eso, estamos fomentando ese mensaje de malas noticias que en nada edifican, ¿sí? Que en nada edifican y que en nada hablan gracia y amor y misericordia de parte de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces, como iglesia no estamos llamados a condenar nada, ¿sí? Ni a nadie, ni sus prácticas. No, es que el aborto, no, que es que esto, no, que es que el otro. ¿Qué es lo que como iglesia estamos llamados a hacer? A hablar amor y a orar. ¿Sí? ¿Quieres manifestar tu indignación por todo lo que está pasando del aborto y que esto y el otro? Te vemos aquí cada mes en la reunión Una Voz. Aquí sí, mira, indígnate lo que quieras. ¿Sí? Orando, intercediendo y doblando las rodillas, vamos a indignarnos lo que sea. ¿Sí? Pero a través de la oración, en el medio espiritual. Pablo lo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas, es contra potestados y huestes de maldad. Dice ahí, en las regiones celestes, no aquí no, allá, en el medio espiritual. Y eso se libra, eso se lucha a través de la oración. Pero todos esos que se indignan porque no condenaron a fulano, a sutano, te aseguro que no los ves aquí en Una Voz. ¿No? Te aseguro que no los ves aquí en Una Voz. Cuando es aquí donde se tiene que manifestar esa indignación, a través de la oración y a través del ayuno. ¿Estás conmigo? ¿Sí? No seamos más bien dignos representantes de Jesús. ¿Sabes? Dignos representantes de Dios. Los representantes de ese tiempo mataron al Hijo de Dios. Los representantes de Dios en ese tiempo, los que se decían tener la verdad y tener a Dios y tener una relación con Dios, terminaron asesinando al Hijo de Dios. No sea que nosotros al día de hoy, que somos los representantes de Dios, de Jesús en esta tierra, terminemos hablando destrucción y terminemos hablando muerte y condenación, cuando lo que tenemos que hacer es hablar vida y hablar misericordia y hablar gracia y perdón, porque es la misma gracia y perdón que se nos ha hablado a cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí conmigo? Cierra tus ojos ahí conmigo y sabes, es tiempo que como iglesia verdaderamente podamos ser ejemplo y testimonio de lo que verdaderamente implica y representa el amor y la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos recibido gracia, cada uno de nosotros hemos recibido misericordia. Y es la misma gracia y la misma misericordia que Dios tiene para todos los demás, y de la cual Dios nos manda a decir, de gracia recibieron, den de gracia. Prediquen esa gracia, transmitan esa gracia, hablen de esa misericordia, porque es para todos. Porque yo no quiero que ninguno se pierda, dice Jesús en la palabra. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos puedan recibir y puedan alcanzar esa gracia y puedan recibir ese perdón de pecados como lo hemos recibido cada uno de nosotros, y puedan renacer a una nueva vida en Jesús y puedan vivir vidas conforme a la voluntad de Dios y conforme al propósito eterno que Dios tiene para cada persona. La gente allá afuera no necesita que les hablemos condenación. Ellos mismos, el simple hecho de vivir lejos de Dios ya los tiene condenados. No necesita que nosotros sigamos hablándoles condenación, no necesitan que nosotros sigamos condenándoles. Lo que necesitan es que les mostremos que hay salvación.
Y sabes, no solamente allá afuera, aquí adentro, dentro de la iglesia, entre nosotros mismos. No necesitamos estarnos condenando unos a otros. Si ya hemos sido salvos, si hemos sido lavados, si hemos sido limpiados. Necesitamos llevar las cargas los unos de los otros, en amor, en gracia, en misericordia. Ciertamente hay disciplina, sí hay disciplina, pero la disciplina no es condenación. La disciplina es eso, disciplina. Para que una persona sea levantada y sea restaurada y vuelva una vez más a su comunión total y plena con Dios. Pero si entre nosotros mismos nos estamos condenando, es que ya están hablando de los tatuajes, es que ya están hablando de la no sé qué. Si entre nosotros mismos no nos transmitimos amor y gracia y misericordia, ¿cómo vamos a transmitir esa gracia y esa misericordia a los de allá afuera que tanto la necesitan? Como te repito, no se trata de relajar las cosas. Hay situaciones que no se van a comprometer nunca, y el pastor nos lo hablaba precisamente hace 8 días. Las bases de nuestra fe, 5 solas, 5 verdades. Solamente Jesús, solamente por gracia, solamente por la fe, solamente la Escritura y solamente a Dios la gloria. Eso no se compromete, eso no está en tela de juicio. Eso jamás va a estar a discusión. Pero sabes, la gracia y el amor tampoco deben estar a discusión. Y la misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos por tu Espíritu Santo a que como iglesia seamos unos dignos y fieles representantes tuyos en esta tierra, Señor. Ayúdanos a que como tu iglesia, Dios, verdaderamente reflejemos, verdaderamente demos a conocer tu carácter y tu corazón, primeramente entre nosotros, Señor, y también con los que están allá afuera, que nos rodean y que aún no te conocen. No nos permitas caer en posiciones de condenación, Señor, de juicio. Juicio y condenación ya hay mucho allá afuera. Permítenos ser agentes, factores de amor, de gracia, de bendición, de tu misericordia, esa misericordia que se renueva cada mañana, Señor. Esa misericordia que no se cansa de perdonarnos, que no se cansa de restaurarnos, que no se cansa de vernos con ojos de amor y ver todo lo que podemos hacer por medio de ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Queremos ser una iglesia fiel a ti, Señor, fiel en tu mensaje, fiel en tu amor, fiel en tu gracia, fiel en los principios de tu reino, Señor, que los establezcamos a través de nuestras vidas en este mundo, en el nombre de Jesús.